la iglesia de Pérgamo, pero vamos a llamarle al tema la iglesia moribunda. La iglesia moribunda. Ese va a ser el tema de esta noche, la iglesia moribunda. Para que luego apliquemos la enseñanza hacia nosotros, es necesario que siempre hagamos un pequeño recordatorio de lo que hemos estado ya enseñando. Ya a estas alturas hemos hablado de 4 iglesias. Estas 4 iglesias, pues es Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Son 4, diríamos, tiempos que representan estas iglesias, y creo que en cada una de estas enseñanzas pues hemos venido aprendiendo y hemos venido entendiendo cuáles son, por supuesto, los tiempos y en particular los mensajes para nosotros. Por ejemplo, cada una de estas iglesias representan, como ya lo hemos venido diciendo, tiempos o periodos, ¿verdad? Tiempos. Acuérdese que como nosotros vemos acá 7 iglesias, uno puede tener la idea de que se está hablando de 7 iglesias que están totalmente separadas. Es la misma iglesia, solo que para tomar un estudio y para entender lo que es el trasfondo de la iglesia en general, pues se estudia de esta manera. Se estudia, así lo ha diagramado el Señor en su palabra, la iglesia de Éfeso, y luego la iglesia de Esmirna, y luego la iglesia de Pérgamo, luego Tiatira. Está hablando de los tiempos de la iglesia, ¿verdad? No está hablando de iglesias separadas. Eso es bueno que lo llevemos nosotros ya claro. En este caso, decíamos que son periodos, y en estos tiempos de desacierto de la iglesia vienen dándose aspectos que no vemos otra cosa sino deficiencias. En el caso de la iglesia de Éfeso, o el periodo de la iglesia de Éfeso, que oscilaría entre el siglo I, es una iglesia que empezó con ese primer amor, pero luego se mecanizó. El Señor le reprende, el Señor le exhorta y le dice: estás haciendo las cosas bien, pero cuando aparecen los peros en la Biblia hay que ponerle atención. Pero dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya es una deficiencia, porque lo que la iglesia debe de buscar y debe de luchar por mantener es ese primer amor. Cuando ya nosotros vamos llegando a una vida rutinaria en la vida espiritual, ya estamos fuera, no de la iglesia, sino fuera de la dinámica espiritual.
Eso se lo digo como un ejemplo de las deficiencias de los periodos de la iglesia. En el caso de la iglesia, de lo que es la iglesia de Esmirna, la destaca el Señor como una iglesia sufriente, que es realmente la única iglesia a la cual no le señala el Señor nada, sino que la anima. Y le llaman la iglesia sufriente porque fue un periodo de fuertes persecuciones en este tiempo de esta iglesia. Y luego hablamos de la iglesia de Pérgamo, que la deficiencia de esta iglesia de Pérgamo es el que ya se mezclaron ya doctrinas que no eran las doctrinas de la palabra. Ahí podemos ir viendo que la iglesia siempre en el tiempo tiene momentos de bonanza, de altura, de gloria, pero vienen los momentos de valles, vienen los momentos de desenfocarse del camino correcto. Eso es lo que aprendemos nosotros de este comportamiento que no es estable dentro de la iglesia. Y en el caso de lo que es la iglesia de Tiatira, ya nosotros vemos más palpable ya lo que es, diríamos, una total desviación de lo que a estas alturas, por ejemplo, diríamos por el siglo sexto, decíamos, ya la iglesia a esas alturas ya diríamos, se ha contaminado de una manera terrible. Porque lo que le atañe el Señor a esta iglesia de Tiatira es que ha permitido que esa mujer que se llama Jezabel enseñe, dice, a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, lo que está hablando o está exhortando a esa iglesia de ese tiempo es esa desviación terrible, que no es otra cosa, decíamos, que aquí estaríamos apuntando al periodo clerical, ¿verdad? No se puede ubicar otro tiempo de la iglesia sino ese. No olvidemos que cuando la iglesia del Señor dejó de ser perseguida, ya en el tiempo de Constantino, por ahí por el 325, Constantino legalizó la iglesia, diríamos como que la oficializó. Dijo que no era posible que la iglesia cristiana estuviera siendo perseguida de tantos siglos atrás y que la iglesia iba a ser más bien reconocida. Y eso fue el mal de la iglesia. Por ejemplo, en este caso diríamos de la iglesia de Tiatira. El mal fue que se oficializó como la iglesia del imperio. ¿Y en qué sentido fue el mal? Pudiéramos preguntar, ¿en qué sentido fue el mal? El mal es que mientras la iglesia, hermanos, está pasando por las dificultades, siempre no es que sea lo mejor o que uno lo vea que es lo mejor, porque de veras las dificultades lo que trae es dolor, angustia, pero
como que esa es la medicina de la iglesia. Como que las persecuciones era lo que hacía a la iglesia el apegarse más a Dios, el buscar más a Dios. O sea que eso tiene sentido porque luego que viene lo que es la, la aceptación de Roma para la iglesia, desde ese momento pues ya no hay por qué orar, ya no tenemos problemas, ya no nos están matando, ya estamos en paz y bendito Dios. Y es ahí donde ya se empiezan a construir las catedrales, los templos, porque la iglesia en sí hasta estos tiempos no había tenido, hermanos, diríamos, lugar fijo por el hecho de las persecuciones. Por ejemplo, en el caso de la iglesia sufriente, o sea, es un periodo casi de 200 años. No había tiempo de tener un local como estos. Es imposible porque realmente eran contrarios al imperio. La iglesia era como un peligro para el imperio. ¿Por qué era un peligro? Porque acuérdese que la iglesia siempre dentro de su predicación, lo que ellos exponían era que había un Señor, que era el verdadero Señor. Y dentro de ese campo romano, quien se adjudicaba la posición de curios, que es igual Señor, eran los césares, los emperadores. Pero como la predicación del evangelio es que no hay ningún otro curios o otro Señor, sino solo Jesucristo. Y claro que esto es algo que ya atenta contra lo que sería el imperio. Usted se recuerda por qué Herodes, para poner un ejemplo, por qué Herodes, cuando le dijeron que había nacido el rey de los judíos en Belén, en Éfrata, ¿por qué Herodes? ¿Por qué de inmediato confabuló con los reyes, con los sabios que habían venido del oriente? ¿Dónde es a donde había nacido ese tal rey? Y luego no fue para ir a saludarlo, para ir a conocerlo, sino para matarlo. Ahora, el trasfondo, ¿por qué lo quería matar? Porque tenía miedo que ese rey le sustituyera su trono. Esa idea es la misma que en el Imperio Romano se daba. Entonces, hablar de que el Señor no era un hombre, sino que el Señor era el Cristo que había muerto y que había resucitado, eso era un atentado o un peligro para el imperio. Y si a eso le sumamos los judíos contrarios que nunca habían aceptado a Cristo como el Mesías, usted ve, si ve el libro de los Hechos, usted ve los mismos judíos encandilaban a la gente, a los gobernantes para que mataran a los creyentes, para que los persiguieran porque eran herejes, porque andaban hablando de un Cristo que no era el Mesías que ellos estaban esperando. Porque siempre, hermanos, el hombre siempre está esperando su Mesías a su medida, pero nunca ellos pudieron entender, por supuesto, no fue posible que el Mesías iba a aparecer como estaba escrito. Pues el Señor no vino a hacer algo que no estaba en la palabra. Entonces ellos, los judíos, como diríamos, contrarios al cristianismo, venían y era como propicio para que los romanos los ayudaran a perseguir a los creyentes.
Entonces, lo que estoy diciendo es que en este caso, ¿qué sucede? Entonces, como ya no hay en este tiempo ya de lo que sería la Tiatira, ya el inicio de lo que es el sistema papal, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a acomodar la iglesia, se empieza ya a concentrar en los locales, en las catedrales, y sucesivamente se acabó en ese tiempo ya lo que sería, hermanos, la entrega, la santidad. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted o yo tenemos angustia, tenemos problemas, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos angustia? Estamos en problemados, endeudados, problemas en la familia, problemas en la salud, etcétera. Todo esto, como dice Romanos allá, ¿qué es lo que sucede? Nos hace buscar más, nos hace entregarnos más. O sea que los problemas no es que los llamemos, ¿verdad? Porque a la verdad pues no son gratos, pero los problemas nos ayudan a bien, como dice Pablo a los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque hay personas que, por ejemplo, casi nunca oran, pero cuando ya tienen un voladito así un poco raro, ya dicen, hoy voy a orar, hoy voy a ir a la iglesia, cuando tienen un problemita. Entonces, pero cuando nosotros estamos bien completos en todo, pues no hay necesidad, ¿verdad? Nos vamos olvidando de la consagración, del buscar a Dios, del amar a Dios, del servir a Dios. Entonces, todo esto es lo que en este caso viene, hermanos, afectando en este caso a la iglesia. Pero es importante que siempre en cada una de estas iglesias, por ejemplo, la iglesia de Tiatira, que estamos ubicándola en ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo cuando ya en ese periodo dejó de ser perseguida porque se oficializó como la religión del imperio. ¿Y qué pasa ahí? Se coaligó lo que es la iglesia con la política. Ahí se metió ya usted, por ejemplo, les dejamos de deber el capítulo 17 de Apocalipsis. Ahí ve usted cómo la gran ramera vive en fiesta siempre con los reyes de la tierra y sucesivamente. Bueno, ahora vemos que el Señor le dice a esta iglesia, para que luego entremos a la iglesia, a la siguiente iglesia. Para concluir esta introducción, lo que vemos nosotros es que el Señor, tanto a la iglesia anterior como a esta iglesia, le dice el Señor que aquellos que están ahí dentro y que no se han contaminado, que ellos, le dice, ellos deben de retener lo que es la doctrina, y deben de retenerlo hasta que Él venga, o hasta mi venida, dice el versículo. Ustedes, ¿a quién le dice? A un remanente, a un grupito que está dentro todavía de la iglesia de Tiatira, que todavía no se ha contaminado. Y ese es el misterio de la iglesia, ¿verdad? Ese es, diríamos, la misericordia de Dios dentro de la iglesia, que siempre hay personas con espíritu, que siempre hay personas que están en lo que están. Hay personas que no se tragan cualquier cosa, como sería el caso de ahora, como están todas ahora, la infinidad de errores y de doctrinas terriblemente heréticas. Pero siempre va a haber ese grupo, y eso es lo que nosotros vemos tanto en la iglesia de Pérgamo como en la iglesia de Tiatira. Le dice, a ustedes les dice
el Señor, ustedes les pido, no les voy a poner ninguna carga, sino que se mantengan, que retengan lo que ya tienen hasta mi venida, que se mantengan firmes hasta mi regreso, le dice. ¿Verdad? En este caso, lo que vemos allí es que siempre hay personas que están en lo que están, porque en la iglesia eso es necesario, que uno no se puede tirar la vida sin crecer en la iglesia. Uno no se puede tirar, imagínese que usted se vaya para otro país, ¿verdad? Donde ya no tiene diríamos, esta manera de comida espiritual, de doctrina espiritual. ¿Qué sería si usted no se forma, si usted no se esmera o no nos esmeramos por formarnos doctrinalmente, por crear, diríamos, asuntos de resistencia espiritual, de fortalecernos en la fe? Cuando la persona no está tratando la manera de crecer espiritualmente, es una persona que cualquier viento de doctrina, como dice Santiago, se lo lleva. A cualquiera le dice amén. Es decir, no distingue. Y eso es lo que vamos viendo dentro de estas iglesias, que en este caso, en Tiatira había, ¿verdad? Había un grupito. Y eso fue lo que en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Elías, usted se recuerda que Elías pues estaba bastante afectado y le dijo al Señor: mira, Señor, solo yo he quedado, le dijo, porque todos se han hecho paganos, todos los siervos. No, le dijo el Señor, no, le digo, hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas, no se han vendido. Es que una de las cosas lindas dentro de la vida espiritual, hermano, no, como vuelvo a repetir, pues no es envejecerse dentro de una iglesia, sino crecer, crear, diríamos, ¿cómo le llaman? Antivirus espirituales. Eso es el punto de la vida espiritual. Pero si yo todo el tiempo estoy viniendo a la iglesia, no vengo a nada, no vengo a aprender, o sea, yo estoy dejando pasar el tiempo de aprendizaje, el tiempo de vida, y cuando me toque o me pega un virus por ahí, de una vez me mata. Pero cuando estamos como antivacunados, ya eso nos ayuda. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que había siempre un grupo donde el Señor les dice: retengan lo que tienen hasta mi venida. No es fácil. La vida espiritual no es para flojos. La vida espiritual no es fácil. Imagínense, dice mantenerse hasta la venida del Señor. Les está diciendo, de hecho, pues eso, entiéndase que le está diciendo: manténgase mientras usted viva. Si yo vengo en ese tiempo, pues excelente, pero mientras usted todavía está vivo, usted manténgase, que esa es la meta de cada creyente. Que cuando, por ejemplo, alguien le toca morirse y tiene la bendición pues de no morirse de un solo, y ir arreglando las cosas y sentir esa satisfacción, pues que ha aprovechado el tiempo. Entonces dice: bueno, yo estoy apegado a la palabra que dice hasta el fin, así que no es fácil. Por eso es que usted ve gente que entra y que sale. ¿Por qué? Porque es falta de conocimiento, y es falta de estar llenándonos y fortaleciéndonos y creando antivirus espirituales para poder mantenernos. Entonces, esto es así, porque no tiene sentido. Le voy a poner esto: no tiene sentido de que, por ejemplo, yo esté 30 años de cristiano. No tiene sentido. Yo decía el domingo que para estar 30 años en una iglesia, 10, 5, todo es un montón de tiempo.
por decirlo así. Todo es un montón de tiempo. Pero no es fácil llegar a mantenerse vivo, pues. Muertecito, si uno puede mantener ahí, pues ya se acostumbró a dormirse en la silla y a no crecer y a estar ahí, pues como. Pero la cosa es mantenerse esos 20 años en ese punto ahí arriba, porque para subir son milésimos que va subiendo uno. En la vida espiritual uno, dada la complejidad de la vieja naturaleza, uno poquito va avanzando, poquito va avanzando. Lleva 20 años de subir hasta ese punto donde ha llegado, pero una mala chiripiolca se lo bota en menos de una hora, los 20 años. En menos de una hora. Una falda mal puesta y un ojo listo para ver lo que no debe de ver. Suficiente. 20 años de trabajo. Lo que le pasó a David, saber cuántos años y el ojo lo traicionó. O sea que es una cosa de un momento. Por eso es que en este asunto no puede uno perder la dinámica espiritual. ¿Y cuál es la dinámica espiritual? Leer, congregarse, orar, ayunar, servir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la dinámica espiritual. 30 años para subir y caer. ¿Cuántos años estuvo Jimmy Swaggart? Como 40 años. ¡Pum! Una falda le dio vuelta al hombre. ¿Verdad? Menos mal que se volvió a reconciliar, pues, y hoy que le tocó morirse, pues, ¿verdad? Se fue con Dios. Pero imagínense un gran ministerio. ¿Cómo se mantenía Pablo? ¿Cómo es que Pablo duró por lo menos unos 40 años, digamos, de ministerio, 30 años? Lea el libro de los Hechos. ¿Cómo es que vivía Pablo? ¿Cuál era su objetividad de su evangelio? Es decir, es como el que tiene dieta, pues si ya le echa un poquito de azúcar, se le sube ya la cosa es una dieta, la vida espiritual. Entonces, no es fácil llegar hasta el fin, pero sí se puede, no es difícil. Si uno se va tomando la medicina, si uno va, ¿verdad?, dependiendo de la mano de Dios, porque a veces uno ora, dice uno, usted se ha fijado que a veces oramos nosotros así: Señor, no me sueltes de tu mano. No, si Dios no nos suelta, nosotros somos los que vivimos jaloneando, que queremos soltarnos. Él no nos suelta. Por último dice, bueno, pues dale. Pero somos nosotros los que estamos ahí, que no queremos iglesia, que no queremos servir, que no queremos, vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Somos nosotros los que estamos jaloneando al Señor. Y yo oigo oraciones que dicen: Señor, no me sueltes de tu mano. Mejor diríamos: Señor, ayúdame a no tener esta conducta de querer soltarme de tu mano. Bueno, el Señor le dice a esta iglesia, a estos hermanitos que se han guardado ahí en medio de Tiatira. Ha de ser difícil mantenerse en medio del catolicismo. Allá en el capítulo número 16 le dice: salid de ellas, pueblo mío, para que no seas partícipe de los juicios que van a venir. O sea que hay una promesa, y la promesa es que tú tienes que ser vencedor y te daré autoridad sobre las naciones. Eso se refiere cuando ya está en el milenio. Nosotros venimos con Cristo. Y acuérdese que el Señor nos delega, somos como la gente más cercana a Él, somos la gente más íntima para con Él. Bueno, vamos entonces a entrar a lo que en este caso es la iglesia de Sardis. Sardis lo que significa es los que escapan. Eso significa
la palabra Sardis, los que escapan, o renovación. Vamos a ver, para que podamos como no desligar la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis es como una extensión, como cuando ya está el mal se va sumando, el mal no se queda ahí. En este caso, la iglesia de esta iglesia de Sardis es una iglesia que a estas alturas, por ejemplo, estaríamos hablando, imagínense ahí por el 1200, por el año 1200 ya. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene la Tiatira? A ese tiempo como 600, como 6 siglos ya. Bueno, la contaminación ha sido fuerte, ¿verdad? En este caso, se había profundizado la desviación terrible doctrinal de lo que era la iglesia de Tiatira, el paganismo, ¿verdad? Ese paganismo, vamos a ver no solo el paganismo, usted para que nos ubiquemos, no dejemos de ver esta iglesia que ahí está todavía y va a estar todavía hasta el momento cuando se dé inicio a la gran tribulación, porque todos tendrán que pagar sus malas decisiones. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estaríamos hablando de todo lo descarriado de lo que es la verdad, ¿verdad? Ausente del Espíritu Santo, doctrinas y dogmas de hombres. Imagínense que esta iglesia, por ejemplo, cada papado traen nuevos dogmas, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, ¿verdad? En este caso, salvación por obras, ¿verdad? Institución de imágenes. Bueno, un establecimiento de comercio de almas, como dice el capítulo 17, comercio de almas, la afiliación con lo que es la política. Entonces, en este caso, venimos nosotros y vemos acá en el versículo, eso lo podemos ver en el versículo número 11 al 14 del Apocalipsis 17, donde él dice que comercia con las almas y sucesivamente. En este caso, hermanos, este periodo de esta iglesia de Pérgamo se ubica en ese tiempo. Y es una iglesia, por eso le llamamos la iglesia moribunda, porque es una iglesia que ha venido sumando, y a estas alturas, cuando el Señor se dirige a ella, no podemos ver una iglesia normal, una iglesia que se esté despegando dentro de la dinámica espiritual. Nosotros lo que vemos es, si ese es el trasfondo que estoy mencionando, lo que ha sembrado la iglesia de Tiatira, y dentro de esa iglesia se suma la iglesia de Sardis, es una iglesia moribunda, es una iglesia sin espíritu, es una iglesia totalmente alejada de lo que en este caso es la verdad de la palabra. No hay espíritu. En este caso, hermanos, solo son doctrinas de hombres, dogmas de hombres. Pero qué importante es, por eso leíamos el versículo número 1, donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta o muerto. O sea que
La iglesia está en esas condiciones. ¿En cuáles condiciones? Está en una condición que parece que es iglesia, pero que no es iglesia. Dice de otra manera, están los cuidados intensivos. Es una iglesia moribunda. Es una iglesia que de iglesia ya no tiene nada. Y eso es así, ¿verdad? Hay que aclararlo, no tiene nada. Porque si nosotros vamos viendo el comportamiento de esta iglesia, la verdad no tiene nada que hablar de asuntos espirituales de acuerdo a lo que es la verdadera palabra, sino lo que vemos es una distorsión terrible en cuanto a doctrinas, a dogmas, en cuanto a la salvación. Usted ve las mismas vestimentas, es decir, todo distorsionado. Y es eso lo que el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que sos la iglesia verdadera, que sos la iglesia original, que sos la iglesia universal, porque católico significa universal, que sos la iglesia, tienes nombre que vives, pero estás muerta. Ahora vamos a ver, sigue diciendo: sé vigilante y afirma las obras, las otras obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vaya, yo voy finalizando con lo siguiente. En el versículo número 1 le dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En primer lugar, vea cómo se presenta el Señor. Se presenta, le dice a Juan: escribe a esta iglesia, escribe a este tiempo de esta iglesia. Y dile que quien escribe es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa los 7 espíritus? Los 7 espíritus no es que sean 7 espíritus diferentes. Los 7 espíritus de Dios, lo que significa, hermanos, son, diríamos, las manifestaciones del Espíritu de Dios. Por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu de Dios en el capítulo número 11 de Isaías, versículo 2, ahí vemos nosotros 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Por ejemplo, no es que sean varios espíritus, sino son manifestaciones: manifestación de sabiduría, de entendimiento, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios. Estos podrían ser los 7 espíritus. Cuando dice conocimiento, dentro de las fases que tiene el Espíritu Santo, entonces le está diciendo: yo conozco iglesia, yo soy el que tengo los 7 espíritus, y dentro de esas manifestaciones de los 7 espíritus está el conocimiento. O sea que la iglesia debe de saber que no puede engañar al Señor, porque ese es el otro problema, hermano. La otra dificultad que tenemos como personas o como iglesia es que nosotros creemos que como no vemos la manifestación de Dios palpable, no lo tocamos, no lo podemos visualizar, nosotros como que nos despistamos y decimos: Dios no sabe nada de esto. Nosotros nos despistamos y decimos: Dios está en otras cosas, Dios está ocupado en su creación, Dios está ocupado. Pero Dios, de lo que debemos de estar conscientes es de que el Señor nunca deja de estar controlando a la iglesia, que nunca deja de estar. Es más, está en medio de la iglesia, está
Él se mueve en medio de la iglesia. Eso es lo que le dice a la primera iglesia. Le dice, yo me muevo dentro de la iglesia. Él se mueve dentro de la iglesia. Bueno, eso es dentro de la iglesia, pero también nosotros como que nos desubicamos y en lo personal nosotros podemos hacer allá de escondida cualquier cosa. Y allá estamos haciendo esto, pero aquí no me ve el pastor. Y allá estamos, aquí los hermanos no me ven. Y me voy a esconder por acá. Es decir, es falta de entender quién es Dios. ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo, mira, yo, el que te habla, el que conoce tus obras, es el que tiene los 7 espíritus. Tiene el conocimiento, tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene el consejo, tiene el temor. Entonces, eso, de esa manera se presenta el Señor a esta iglesia, y eso debe de enseñarnos tanto a un ministerio, ¿verdad? A una iglesia establecida, a un ministerio establecido, y debe enseñarle a un creyente en lo personal que Dios conoce, que por mucho que nosotros nos pongamos ahí, como le pasó a la mujer aquella de Jeroboam, creo, o no sé de qué rey aquel que llegó ante el profeta, toda, hermanos, toda envuelta, ¿verdad? Y le dijo el profeta, pasa adelante, mujer de Julano. O sea que si ese conocimiento está en los siervos de Dios, de hecho, pues ese viene de parte de Dios, el conocimiento. Y a veces uno, como iglesia, ¿verdad? Uno ve en campo puramente de un ministerio cuántas cosas se permite, cuántas cosas se dejan o se practican dentro de ese ministerio, incluyendo incluso los que están al frente, están haciendo atrocidades. Pero será que nunca leen la Biblia, porque aquí, como dice acá el Señor, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias están en la mano de Dios. Él las conoce, Él se mueve, Él está aquí con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? En este caso, le está diciendo que conoce sus obras, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Está moribundo, está para morir, está en las peores condiciones espirituales. Pero lo lindo también es que Dios siempre, hermanos, siempre da su palabra. Que Dios siempre no arremete de un solo, sino que le avisa al enfermo. Y eso es lo que está haciendo acá. Y le dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morirse. Ya todavía logras venir a la iglesia, levantate, hombre. Todavía estás sirviendo ahí, en que sea una migajita, levantate, hombre. De eso no lo dejes morir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No lo dejes morir. Pues sí, porque entre más los vamos deslizando, no, yo ya no quiero compromiso, agarrá eso poquito que tenés, agarremos eso poquito, agarremos así como cuando el hermano se dice que, ¿cómo es que se dice aquel dicho que el gato se agarra de la cola? Es decir, agárrate, no solo de la cola, agarrá, empezá a sumar, empezá, no a restar. Iglesia, el Señor le dice acá, y eso hay que hacerlo. ¿Y cuál es el tiempo? Este es el tiempo ya casi que se va a empezar a dar los primeros pasos de la reforma que fue la que vino a despertar a la iglesia moribunda.
¿verdad? Ya es el tiempo difícil, pero siempre hay una oportunidad, siempre hay un espacio, ¿verdad? Pero le dice, ¿a quién le dice? Usted diría, bueno, le está diciendo a toda la iglesia, sí, a los que están ahí, que todavía sienten el espíritu, todavía sienten el temor, todavía. Porque hermanos, cuando ya una iglesia ya no está el espíritu, cuando ya en nosotros no está el espíritu, ya nosotros estamos, hermanos, en cuidados intensivos, ya nosotros ya no. Por eso es que el creyente debe de comer, por eso es que el creyente debe de luchar, por eso es que el creyente debe de ser insistente, así como, hermanos, como Jacob, que le decía, si no me bendice no te suelto, si no me bendice no te suelto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una insistencia. Cuando ya usted deja de sentir esa comunión con Dios, es de levantarnos, es de asustarnos, porque el Señor nos habla y nos dice a nivel de iglesia y a nivel personal, les dice, rescata eso poquito que tenés, todavía no lo botés. Porque ¿qué pasa cuando uno deja ya de congregarse? ¿Usted cree que le va a ir bien a una gente? ¿Usted cree que Dios, por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios dice eso poquito no lo soltés? Levantate, eso retené, eso poquito, que eso es lo que dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morirse. Eso que ya casi se muere, no lo dejes morir. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque, por ejemplo, yo le diría, si yo dejo de servirle al Señor, no es cierto que yo voy a seguir siendo cristiano. Mentiras. Mentiras. Uno se hunde. Uno se llena de mundo, se llena de sistema. Y eso poquito hay que sostenerlo. Pregúntele a los que se sueltan, a que se desligan de todas las cosas de la iglesia. Pregúntele cómo les ha ido. Por orgullo ellos dicen, estoy mejor ahora. ¿Mejor qué? Mejor para morirse. Porque es imposible, dice Juan, separado de mí, nada podéis hacer. Así que estos son los tiempos preliminares donde ya empiezan a darse ya los primeros pasos de la reforma, que luego viene culminando con todos los demás reformadores. Pero la reforma no empezó con Martín Lutero, la reforma empezó antes, ¿verdad? Donde dentro de los mismos, esta gente dentro de los mismos fueron reaccionando. Era el remanentillo que ahí siempre está. Así que esto es precioso, hermano. Póngase de pie y regale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Gloria a Cristo. Padre, te damos gracias.